Mis amados, gloria a Dios. Qué bueno que te unas a esta transmisión, a este estudio bíblico que vamos a realizar en esta noche. Y vamos a continuar entonces. Ya en las clases pasadas estuvimos haciendo el análisis de todo el capítulo 1, ¿sí? Ya vimos claramente lo que el Señor nos hablaba allí, de cómo se presentaba Él, el libro, de cómo la revelación era entregada obviamente al apóstol Juan en medio de esa dificultad que él estaba viviendo en la isla de Patmos, pero que allí él recibía esta revelación gloriosa y que hablaba de esos tres tiempos: pasado, presente y futuro. De eso es de lo que habla el libro. Veíamos claramente que es un libro que se debe estudiar, que no se debe mirar con temor, sino antes se debe mirar con esperanza hacia el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa es la manera incorrecta en la que nosotros lo debemos tomar, estudiarlo de corazón, creyendo fielmente que el Señor obviamente nos enseñará lo que ha de venir, y eso que ha de venir, obviamente lo que estamos esperando nosotros como iglesia, como hijos de Dios, es el arrebatamiento. Hoy vamos a iniciar entonces el capítulo 2 y vamos a iniciar con el estudio de la iglesia de Éfeso. Nosotros vamos a utilizar un parámetro, un cuadro muy equilibrado, donde quiero que estés tomando apunte y de la misma manera que me puedas enviar mensaje a través de la transmisión o a través de Messenger, para que yo te lo pueda enviar a ti, para que tú lo tengas claro, para que allí en tu casa lo puedas mandar imprimir y lo tengas, porque es un cuadro que habla exactamente de las 7 iglesias que aparecen aquí en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, y donde vamos a ver claramente, ¿sí? Lo que el Señor estudia, deja ver en cada una de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué habla ese cuadro? Primero, el cuadro va a hablar exactamente del significado del nombre de cada iglesia. Por ejemplo, Éfeso, el nombre Éfeso significa deseable. Y ahorita vamos a profundizar un poco sobre esto, ¿cierto? Vamos a ver una presentación, la manera en que Cristo se presenta a la iglesia, porque cuando tú estudias las 7 iglesias, tú te darás cuenta que el Señor a cada iglesia se le presenta de una manera totalmente diferente. Vamos a mirar la aprobación, es decir, lo que Dios exalta, la alabanza que Dios da a cada iglesia, ¿sí? Lo que estaba bien dentro de la iglesia, pero de la misma manera vamos a ver la reprensión, o sea, lo que el Señor realmente está en desacuerdo, lo que Él está diciendo, ese llamado obviamente de atención, al igual que una advertencia o una exhortación. Entonces, te quiero recordar, entonces, en este cuadro, vuelvo y te repito para los que están llegando a la transmisión, tú me debes enviar un mensaje, sea en este momento a través de la transmisión, ¿sí? Donde yo sepa y tú le digas: pastor, por favor, envíame el cuadro que vamos a estudiar, o me lo puedes enviar por Messenger y yo te voy a enviar ese cuadro para que tú lo imprimas y tú lo tengas allí cuando estemos en clase, para que sencillamente te quede un poco más fácil ver lo que te estoy diciendo. ¿Qué tiene ese cuadro? Te repito, es un cuadro de las 7 iglesias, donde se va a ver el significado de cada iglesia, ¿sí? El nombre como tal, el título o la presentación con la que Cristo se da a conocer a la iglesia, la aprobación o la alabanza, es decir, Cristo que ve en la iglesia, que está aprobando dentro de cada una de estas iglesias. Vemos la reprensión, la exhortación, y finalmente vendrá una promesa, porque todas las iglesias, tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, tienen una promesa de parte de Dios, pero esa promesa es condicionada. Es decir, esa promesa llegará sobre la vida de esos creyentes si sencillamente ellos hacían lo que el Señor les estaba diciendo. Hoy nos corresponde, como te decía, empezar a estudiar la iglesia de Éfeso, ¿correcto? Pero antes de entrar a lo que dice la escritura, quiero ubicarte en un contexto histórico para que tú entiendas por qué es que el Señor está diciendo lo que les dice a los cristianos que estaban allí en Éfeso.
Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana, ¿sí? Es decir, de todas las ciudades que estaban en el entorno, Éfeso se había convertido en la más importante. ¿Por qué? Porque era un centro postal y administrativo. Es decir, allí cruzaban demasiadas personas, ¿cierto? Porque era una ciudad demasiado importante. Pensemos en las grandes ciudades hoy del mundo. Piensa en ese instante que Éfeso era una de esas ciudades, se había convertido en un centro administrativo importante y eso había hecho que esa ciudad cobrase demasiado importante. La palabra Éfeso como tal viene del griego éfesis. ¿Qué significa ese éfesis? Deseo ardiente. O sea, es un significado bastante fuerte. Por eso te decía al comienzo, Éfeso significa deseable o deseo ardiente. Esto fue lo que hizo que allá apareciera o el pueblo empezara a levantar dioses. Dioses obviamente que no eran el Señor, ¿sí? De los cuales fueron rescatados muchos cuando llegaron a Cristo y sencillamente la ciudad era llamada la guardiana del templo, a una diosa que se llamaba Artemis, que es la famosa diosa que nosotros conocemos en el latín como la diosa Diana. Entonces allá había un centro de adoración, había un centro sencillamente de paganismo donde adoraban a esa imagen, que era la diosa Artemisa, que era la diosa llamada Diana. Era llamada la diosa de la fertilidad. Entonces vamos entendiendo varias cosas. La ciudad se llamaba Éfeso, ¿cierto? Éfeso significa deseo ardiente o deseable, y habían hecho los hombres una diosa, y esa diosa le estaban llamando la diosa Artemisa o la diosa Diana, y supuestamente esa diosa tenía poder o era la diosa de la fertilidad. Qué impresionante eso. O sea, ¿por qué te explico esto? Porque para que tú te des cuenta del contexto en el que el evangelio había llegado a ese lugar. O sea, no era un lugar fácil, era un lugar pagano, como muchos lugares hoy en el mundo, como muchas ciudades que son paganas, que adoran ídolos, que han levantado ídolos por parte de la iglesia tradicional y donde sencillamente la gente rinde culto y adoración a esos dioses ignorando al único y verdadero Dios. Entonces, esto que vemos en Éfeso es lo mismo que se está reflejando hoy en día. Ciudades apartadas de Dios, ciudades que no aman al Señor, ciudades que sencillamente han levantado ídolos, ídolos de madera, de yeso, ¿cierto? Ídolos que sencillamente tienen ojos, pero no ven, que tienen oídos, pero no oyen, que tienen boca, pero no hablan. Ídolos que están apartando a la humanidad del verdadero y único Dios. Y yo quiero decirte algo, la palabra dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es decir, hermano, no lo podemos caracterizar como en la figura de un hombre o la figura humana. Esa imagen que nosotros tenemos de lo que nos muestran que es Jesús, voy a hablar de algunos santos, lo que llama la iglesia tradicional santos, como el Señor de los Milagros, como el Señor milagroso de Buga, ¿cierto? Como el Cristo caído. Todas esas imágenes como reflejan el rostro de Jesús, nosotros no sabemos si nuestro Señor Jesucristo efectivamente era así. Y quiero contarte una historia. Ese cuadro, ¿sí?, donde fue plasmada aparentemente el rostro, la imagen de Jesús, ¿sí?, fue creado por un gran artista, ¿sí?, pero ese gran artista se inspiró en su pareja. Ojo con lo que te estoy diciendo. Y esa pareja era un hombre, es decir, ellos eran homosexuales. Es decir, que la figura que muchos tienen de Jesús, ¿cierto? Lo que el mundo nos ha mostrado a través de los tiempos, esa figura de Jesús sencillamente fue un artista muy bien pintado, obviamente, pero él estaba pintando era a su amante, estaba pintando era a su pareja, y su pareja era homosexual. Esto me preocupa bastante porque durante mucho tiempo tal vez nosotros estuvimos pensando en Dios, pensando en Jesús, en esa figura, y lo único que estábamos haciendo era rendir culto,
¿cierto? A un hombre como tal, y fuera de eso, homosexual, que va en contra obviamente de la voluntad de Dios, porque Dios creó hombre y mujer, mujer y hombre los creó Dios. Eso es lo que la palabra nos deja ver y ese es el orden establecido por Dios. Entonces la ciudad de Éfeso era una ciudad pagana totalmente, una ciudad donde habían levantado un altar a la diosa Diana, ¿cierto? Que era llamada la diosa de la fertilidad. Miremos por un momento Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el verso 35. Entonces, el escribano, Hechos 19:35 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Cuando tú lees el contexto de Hechos capítulo 19, tú te encuentras que hay un alboroto grande en Éfeso. ¿A qué se debe el alboroto? Pues que el evangelio estaba llegando allí, pero muchos obviamente estaban reteniendo o resistiéndose mejor al evangelio que se les estaba trayendo, y allí sencillamente la palabra muestra y dice, pero si la ciudad de Éfeso es llamada la ciudad, la guardiana del templo, por la diosa Diana, ahí aparece, ¿cierto? Voy a volverlo a leer para que lo mire, segunda parte del verso 35, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Mira de todo lo que hablaban. Es el mundo actual plasmado en el mundo antiguo. El territorio donde más dioses hay, escúchame bien lo que te voy a decir, y ha sido comprobado, es India. ¿Sí? El país donde más ídolos hay es India. Allá adoran a las vacas. Allá las vacas tú las ves por la calle y la gente tiene que respetarla y aún hasta le hacen reverencia y se doblan su rodilla delante de las vacas. Y cuando yo veo eso, yo veo en el ámbito espiritual definitivamente que Dios, como lo dijo en Éxodo 20, no te harás imagen de Dios, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ante esos dioses, ante esas imágenes. Entonces yo veo el furor de Dios. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando miramos India, India es uno de los países más empobrecidos del mundo entero. ¿Por qué? Por la consecuencia de haber dejado al único y verdadero Dios y rendir culto a cantidad de dioses. El paganismo, cuando hablamos de paganismo es eso, rendir culto o adoración a dioses que no son el único y verdadero Dios. O sea, la idolatría trae consecuencias graves sobre la vida de un hombre, de una familia. Por eso cuando Cristo llega al corazón y el velo en nosotros es quitado, pues obviamente hay que apartar todos los ídolos. Además de esto, mi hermano, los ídolos no solamente son de yeso o de madera. Hay ídolos que todavía pueden estar en el corazón del hombre, que tienen que ser quitados. Tus hijos no pueden estar por encima del Señor. Tu esposo, tu esposa no debe estar por encima de Dios mismo. Tú debes entregarle un lugar de privilegio al Señor, donde Él realmente esté en tu corazón. Así que ten cuidado con la idolatría. Entonces todo este contexto nos deja ver eso. Vuelve allí a Hechos 19, pero ahora mira el verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Es decir, que no solamente eran los habitantes de Éfeso los que adoraban a esa gran diosa Diana, sino definitivamente el mundo entero de ese entonces estaba rindiendo culto y adoración a esa gran diosa. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Cuando hay todo ese alboroto, porque el evangelio está llegando allí, dice, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse. Qué tremendo eso, ¿no?
Es decir, que ellos mismos sabían que era un negocio grande que la gente venerara a la gran diosa Artemisa o a la diosa Diana. Y definitivamente es un negocio. Es un negocio. La gente vende sus imágenes alrededor de los templos. Y voy a decirte algo importante, porque tristemente esto no pasa solamente en la iglesia tradicional, pasa en la iglesia cristiana también, donde se venden aparentemente cosas ungidas por el pastor, por las cuales el pastor ha orado, y todo es un negocio. Venden collares, venden pulseras, ¿cierto? Venden libros aparentemente ungidos, escritos por el pastor. ¿Qué estamos haciendo de todo esto? ¿Dónde está quedando Dios? ¿Será que los siervos del Señor están quedando por encima de Dios mismo? ¿Será que todo esto es un negocio, como lo dice aquí la palabra? Por eso es que muchos no llegan a los pies del Señor. Por eso es que el diablo trabaja incansablemente, tristemente, para que la fe de muchos se desvanezca, para que muchas almas no lleguen a los pies de Cristo, porque muchos han tomado el evangelio por negocio. Y definitivamente la gente de Éfeso pues tenía como negocio eso, a la diosa Diana, ¿cierto? La gente le rendía culto y definitivamente, como lo dice acá el contexto, dice, perdóname, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia. Qué impresionante, ¿cierto? Porque eso era un negocio, porque la diosa Diana no era un dios verdadero, solo era una diosa que había surgido en el corazón de ellos, así como los dioses surgen en el corazón del hombre y se levantan y la gente se postra ante ellos. Y vuelvo y te repito, mi amado, no solamente son dioses de yeso, de plata, de oro. Tristemente hay congregaciones que veneran a su pastor, pero nosotros somos tan solo hombres. Al único que debemos estar mirando es al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el único en que nosotros debemos rendir nuestra vida y nuestro corazón es a Él, y única y exclusivamente a Él. Hechos 19:35 dice, allá lo leímos, Hechos 19:37, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadoras de vuestra diosa. Qué tremendo eso. Es decir que para los habitantes de Éfeso, los apóstoles solamente habían llegado a destruir lo que ellos por tiempo habían logrado levantar. Todo un imperio, pero un imperio basado efectivamente en la mentira, no en la verdad de Dios, en dioses falsos, en dioses que nada pueden hacer. La palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único y verdadero Dios es Él, el Señor. Solo hay un mediador, o sea, cuando se habla de ese mediador, se habla de ese puente. Solo hay una manera de llegar al Padre, y la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo, no es a través de ningún Dios. En la actualidad, mi hermano, sin ofender absolutamente a nadie, la diosa Diana se ha comparado con la idolatría que se le da a la Virgen María. Ese es el problema. María, nosotros sabemos que es una mujer virtuosa. Por algo el Señor la escogió. Por algo Dios la tomó. Por algo el Señor colocó por medio del Espíritu Santo a Jesucristo, hombre, en su vientre. Nadie puede negar eso. Era una mujer diferente a todas las mujeres. Pero la palabra nos deja ver efectivamente que María no quedó virgen. Hablamos de pasajes, por ejemplo, donde vienen al Señor avisando, les dice, tu madre y tus hermanos están afuera. Eran los hermanos de Jesús. Ya José había intimado con María y habían tenido más hijos. Nuestro Señor Jesucristo, en su parte humana, tuvo más hermanos. Es decir, María no quedó virgen. Otro pasaje donde nos deja ver claramente que María estaba inhabilitada para poder hacer algo sobrenatural
es cuando están en esa fiesta, cuando el vino se ha acabado y la gente viene a María y dice, ¿por qué vienen a mí? Díganle a él y él les dirá qué es lo que deben hacer. Y el Señor obviamente les dijo que llenen esas tinajas de agua y efectivamente el agua se convirtió en vino porque María no podía hacer absolutamente nada. El único que lo pudo hacer es Jesús. El único que puede hacer algo es nuestro Señor Jesucristo. María está en el cielo como mujer virtuosa que fue. Obviamente hay un lugar de privilegio allí en el cielo, pero no quiere decir que sea intercesora, no quiere decir que a través de ella se pueda llegar al Padre, y por eso la palabra es clara. Cuando Jesús ascendió, ¿cierto? Pues llegó al cielo y llegó a la diestra de Dios Padre. ¿Quién está a la diestra? Jesús. ¿Quién puede interceder mejor por nosotros? Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, en el contexto, Éfeso era una ciudad totalmente pagana. Fue en el año 431, ojo con esto, después de Cristo, que se definió el dogma del que te estoy hablando, en el cual la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, ¿sí? Le dio esa divina maternidad a la Virgen María. El Evangelio llegó allí a Éfeso hacia el año 52 después de Cristo a través de dos personajes que la escritura nombra, que son Priscila y Aquila, obviamente en cabeza de Pablo. Pablo estaba siendo usado por el Señor para llevar el Evangelio a muchos lugares, y Pablo de la misma manera logró llegar a Éfeso e introducir el Evangelio, compartir acerca de Cristo, porque el mundo tenía que ser evangelizado. Si yo miro la labor de Pablo y de todos los que sencillamente llevaron la palabra, el Evangelio, ¿será que hay una iglesia que se está esforzando para que el Evangelio llegue de la misma manera? Hechos de los Apóstoles se llama así por eso. O sea, es la narración de lo que sucedió con los apóstoles. Y cuando tú lees allí, tú te das cuenta de los viajes misioneros, de los viajes de Pablo, de cómo ellos eran guiados por el Espíritu Santo y eran llevados a diferentes lugares para llevar la palabra, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia tiene que esforzarse en eso. Y eso era algo, adelantémonos un poco, que efectivamente el Señor aprobaba de la iglesia en Éfeso, porque el Señor les decía, yo conozco tu arduo trabajo. Es decir, que era una iglesia que trabajaba fielmente respecto a lo que el Señor obviamente quería, que el Evangelio se expandiese. No podemos ser cristianos de silla, no podemos ser cristianos que solo recibimos y recibimos, ¿no? Es el momento de dar, es el momento de compartir el Evangelio, es el momento de que otros conozcan del amor de Cristo a través de este medio para la gloria de Dios, ¿sí? He recibido mensajes de personas que han llegado a los pies de Cristo, otros que se han reconciliado con Dios, ¿sí? Que a través de la palabra que se está entregando, ellos se han podido encontrar nuevamente con el Señor. El Evangelio tiene que ser predicado. Predícale a tus vecinos, predícale a tus amigos. O sea, no nos podemos dar por vencidos. Necesitamos saber que el Espíritu Santo efectivamente va delante de nosotros y nos llevará a lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Ya entrando en la carta, quiero que vayas entonces allí a Apocalipsis 2 y mires conmigo lo que está diciendo acá la escritura. Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quiénes son los destinatarios, cierto, de las cartas? Los destinatarios son los ángeles de la iglesia. En clases pasadas ya te había hecho referencia a esto. Los ángeles son los pastores, porque el pastor ha sido colocado para hacer luz a la iglesia, ¿sí? Por eso las cartas eran recibidas por los pastores y a la vez como ángeles ellos debían retransmitir el mensaje a la iglesia de lo que el Señor estaba viendo en las congregaciones.
Perdóname, es que una cosa es como nosotros nos veamos, pero otra cosa muy diferente es como Dios nos esté viendo. La iglesia se puede estar viendo bien porque está teniendo un crecimiento, porque aparentemente las almas se están congregando, porque la gente quiere servir. Pero yo te quiero decir algo, muchos lugares pueden estar así, pero no están siendo transformados en su manera de vivir, de actuar, de hablar. Su fe no está puesta en Cristo, o muchos están buscando al Señor solo por un beneficio, o en vano el Señor le habría dicho a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Pues un doctor de la ley, ¿me entiendes? Un hombre del Sanedrín, un hombre estudiado en la ley, conocía la ley perfectamente. Pero ¿qué le faltaba a Nicodemo? Nacer de nuevo. Nicodemo entendió cuando el Señor le explicó y él nació de nuevo. Él reconoció a Jesucristo como el Mesías prometido. En Hechos de los Apóstoles lo vemos interviniendo cuando le querían obviamente golpear al Señor, cuando le habían tomado en aquella noche, ¿sí? De una manera incorrecta. Nicodemo interviene y obviamente ahí se evidencia de que él ya había nacido de nuevo. Entonces la carta es recibida por el pastor y el Señor se presenta. ¿Cuál es la presentación que Jesucristo hace acá? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Entonces te quiero recordar, porque esto ya lo vimos. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Sí? Las estrellas de la misma manera son los pastores. ¿Por qué les dice el Señor estrellas? Para resplandecer en medio de las tinieblas, para hacer luz, para que otros sigan o escuchen la voz del pastor. No son el tipo de estrellas que se ven hoy en día, ¿sí? No son el tipo de estrellas de personajes que tienen demasiado dinero, que tienen iglesias gigantes, ¿sí? No son esas estrellas, son hombres que son luz en medio de la iglesia y que están guiando a la iglesia por el evangelio verdadero. Pero el Señor dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Eso me llama la atención. Entonces, ¿qué está mostrando acá la palabra? Que los pastores no se gobiernan solos, están sujetos a la voluntad del Señor, están sujetos a la voluntad divina. Es el Señor el que tiene el control de la iglesia. No es la iglesia del pastor tal, del pastor tal por cual, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Él ganó por su propia sangre. El pastor ha sido colocado como esa luz. Y si ese pastor es guiado y es dirigido por el Espíritu Santo, pues la iglesia va a ser luz. ¿Quién los tiene a su diestra? El buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué simbolizan los candeleros? Recordemos, los candeleros simbolizan la iglesia. ¿Por qué habla de 7 candeleros? Porque es los 7 mensajes que el Señor iba a enviar a las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Dónde se encontraba el Señor? La palabra dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, que el centro de la iglesia es Jesucristo. El centro de la iglesia no es la alabanza, el centro de la iglesia no son los pastores, el centro de la iglesia no son los líderes, el centro de la iglesia es Cristo. Cristo es el que tiene que ser visible, Cristo es el que tiene que ser evidenciado siempre, mi amado. Qué bonita esa presentación de nuestro Señor Jesucristo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio de las 7 iglesias. La iglesia no brilla con luz propia, la iglesia brilla porque Cristo está en medio de ella. La iglesia puede aparentemente brillar, pero si Cristo no está en ella, dejará de alumbrar en un momento determinado. Nosotros necesitamos permitirle a Jesús que entre. Si yo me adelanto un poco, en Apocalipsis 3, el verso 20 dice lo siguiente. Eso es para el mensaje a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Qué impresionante. ¿Cómo es posible que el Señor esté diciendo, he aquí yo estoy a la puerta? ¿Y cómo es peor aún que se lo esté diciendo a aparentes creyentes? Porque ¿a quién se lo estaba diciendo el Señor? A los creyentes de la Odisea. Pero ¿qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Yo estoy a la puerta. Yo estoy llamando. Hay dos posibilidades, explican los teólogos en este contexto. Una, que Jesús no estaba dentro de la iglesia. O sea, que la iglesia funcionaba de acuerdo a los parámetros humanos, que es muy posible. Porque el Señor les reprende y les dice, ustedes son ricos, o dicen ser ricos, pero son pobres, miserables, desventurados. Es la iglesia actual, que lo único que le importa es finanzas, que lo único que le importa es dinero, que lo único que le importa es construir lugares supremamente costosos, dinero con el cual se podría ayudar a muchas personas y aún de que la fe de muchos se volviese a Cristo a través de esas obras, obras que no son para salvación, sino para evidenciar que tenemos un Rey que vive, que ama, que es misericordioso. Pero el Señor dice, yo estoy a la puerta. Es decir, que pueden haber lugares donde el Señor no está dentro de la iglesia. El otro contexto en el que se puede tomar es que Él no había entrado en el corazón de ellos. Golpeaba la puerta del corazón de ellos, pero de ellos dependía si dejaban entrar a Jesús en sus vidas o si ellos mismos seguían siendo el Señor de sus propias vidas. Porque muchos le dicen Señor, Señor, pero como lo dice la Escritura, el Señor les dirá, apartados de aquí, hacedores de maldad, no os conozco. Ellos le dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, pero sencillamente el Señor les dirá, no les conozco, porque nunca le permitieron entrar realmente a sus vidas. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, pues entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, es una adopción, Él nos adopta como hijos. Qué misericordia la del Señor aquí frente a la iglesia de la Odisea, porque les está mostrando cómo ellos se encuentran, pero pese a eso les está diciendo, abran la puerta, permítanme entrar, permítanme ser el Señor realmente. ¿La iglesia estará gobernada por Dios o por los hombres? Esa es una gran pregunta. ¿Será que le estamos permitiendo a Cristo Jesús ser el Señor realmente de la iglesia? Y yo me cuestiono en varias cosas, hermano. Y me pregunto lo siguiente, y quiero que tú también lo reflexiones. Si hay lugares donde no se predica la palabra, es porque no les importa Jesús absolutamente para nada. Puede que de vez en cuando digan Jesús, pero si la palabra de Dios no está, en vano trabajan los edificadores. Necesitan que la roca esté, y la roca es Cristo. Si son solamente lugares donde son centros de entretención, ¿de qué sirve eso? Hay congregaciones, iglesias, y tengo que hablarte sobre esto en esta noche, porque es la exhortación que Dios está dando, donde solamente hay entretención, donde solamente se mueven las emociones, donde hay de todo menos la palabra de Dios, donde hay de todo menos el amor de Dios, donde te aman o te valoran solo por tu dinero. Es decir, que si en algún momento tú no lo puedes dar, pues tú no vales para ellos absolutamente nada. La pregunta que yo te hago, ¿eso fue lo que Jesucristo hizo cuando Él vino? Él vino a recaudar fondos, Él vino a construir templos, Él vino sencillamente a buscar a los justos, o vino realmente a buscar a los pecadores. Es entender qué somos nosotros como iglesia, es entender lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Pero encontramos una iglesia envanecida que ha dejado a Jesús por fuera. Por eso en la presentación que Él hace a la iglesia en Éfeso, Él les dice, el que está en medio. Otra cosa era que la iglesia quisiese apartar a Jesús, pero Él quería estar ¿dónde? En medio. Si Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿por qué la iglesia tiene que cambiar? Porque también escucho es que estamos en un tiempo diferente, los tiempos han cambiado, es un nuevo siglo, es un nuevo milenio,
Estamos en el año 2020, pero si Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y si es la iglesia de Cristo, ¿por qué la iglesia tiene que cambiar los fundamentos que el Señor nos ha entregado? Cristo tiene que estar en medio, Él debe ser el personaje importante. No puedo hablarte de otra cosa que no sea de Jesucristo, porque Dios no me envió a hablar de sí mismo, Dios no me envió a enaltecerme o a contar de mis buenas obras o de mis buenos hechos. Dios nos ha enviado a predicar de Él, a hablar de Él, a que el mundo conozca a Jesucristo. El mundo va a ser salvo es por Jesús, no por la obra de un hombre, no por el templo que se haya edificado. La gente va a llegar a la salvación el día en que reconozca la obra de Cristo en la cruz. Ahí es donde habrá la salvación verdadera. Cristo Jesús está en medio de los 7 candeleros, en medio de las 7 iglesias. En el verso 2 la palabra dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué tenemos hasta el momento? Un destinatario, que era la iglesia de Éfeso, en cabeza del ángel que era el pastor. Encontramos obviamente acá la presentación de Cristo, cómo se presentó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Ese era Jesús mismo hablando a la iglesia. Pero hay una aprobación, o sea, Dios aprueba algo acá en la iglesia en Éfeso. ¿Qué aprueba el Señor? Les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Bien, cuando vemos esas obras y ese arduo trabajo, encontramos un verbo en el griego llamado kopón. Te lo deletreo: K-O-P-O-N, kopón. ¿Qué significa esas obras y arduo trabajo? Era una obra y un arduo trabajo dentro de la iglesia, para la gloria de Dios, para el reino de los cielos. O sea, la iglesia no trabajaba para sí misma, sino trabajaba para que la gloria de Dios se manifestase. O sea que en los cristianos de Éfeso sí había el deseo de que las almas pudiesen llegar a los pies de Jesucristo. Por eso trabajaban arduamente, no cesaban en eso. Era una iglesia realmente que trabajaba, pero estaban en un límite. Cuando digo en un límite, es en el límite en el que puede estar la iglesia actual. Y es que puede haber una iglesia activista. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Quiere decir sencillamente que puede entrar en actividad tras actividad, actividad tras actividad. Y poco a poco va dejando a un lado lo que el Señor va a recriminar ahorita a la iglesia, y es el amor a Cristo. Es decir, están tan envueltos dentro de la obra en tantas actividades, hay encuentros, hay retiros espirituales, hay congresos de hombres, congresos de mujeres, congresos matrimoniales, y poco a poco la iglesia se va envolviendo en todo eso y se va olvidando de quién es Cristo. Es decir, les importa más la obra de Dios que el Señor de esa obra. Y es más importante el Señor de la obra. Es más importante tener una relación firme con Cristo Jesús. Es decir, que como iglesia debemos permanecer en ese mutuo amor. Es importante las obras y el arduo trabajo. Es importante que la iglesia trabaje. Y cuando hay trabajo, hermano, pues se verán resultados. Pero el problema llega cuando todo se convierte en eso. Y también está el otro extremo. La iglesia que no quiere hacer nada. La iglesia que sencillamente no trabaja por las almas, que no comparte, que no ora, que no intercede. Es una iglesia que tal vez solo quiere recibir. Y ahí encontramos otro gran problema. Pero el Señor también dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia.
en esa palabra paciencia aparece otro nombre en el griego original que se llama uponomen. Te lo voy a deletrear. Huponomen. Uponomen. ¿Qué significa esa paciencia? El aguante frente a las circunstancias. Es decir, que ellos estaban aguantando. Ahora miremos sobre todo lo que vimos en un comienzo. Si era una ciudad pagana, si era una ciudad donde tenían sencillamente allí a la diosa Artemisa, a la diosa Diana, y la gente le rendía culto. ¿Tú te imaginas lo que era ser cristiano en esa época, apartándose de todo eso? ¿Tú te imaginas lo que era compartir el evangelio, donde toda la ciudad sencillamente se rendía ante los dioses? No era nada fácil. Cuando yo veo este upomonen, me encuentro con algo muy interesante, y es que el cristiano debe resistir, el cristiano definitivamente debe aguantar frente a todas las circunstancias. El diablo se tratará de levantar, el diablo no te dejará llevar la obra del Señor, cumplir tu ministerio, fácilmente te podrás desanimar, vendrán ataques de los de adentro, de los de afuera, como Pablo lo decía. Él estuvo en peligro de los que no conocían de Cristo, peligro de los que también conocían de Cristo, porque muchos se opusieron, como ocurrió en la iglesia de Galacia. Pero pese a todo eso, hubo aguante, persistió frente a las circunstancias. Y yo quiero decirte en esta hora que esa paciencia te lleva a eso, a resistir frente a toda circunstancia. Tú debes seguir adelante. Tú no te puedes dar por vencido, por vencida, tú que me escuchas en esta noche. Tú debes estar firme en el Señor, aguantar. La promesa que el Señor ha hecho es firme. Él nos dará la vida eterna. Ya tenemos la promesa y un día obtendremos fielmente la vida eterna al estar para siempre con el Señor. Resiste, aguanta. La iglesia de Éfeso tenía paciencia. No era fácil. No era fácil llevar el evangelio en ese contexto. No era sencillo. Posiblemente eran perseguidos esos cristianos a causa del nombre de nuestro Señor, pero ellos permanecían. Ellos seguían a Cristo. Ellos querían hacer la obra. Dice también y que no puede soportar a los malos. Claro, ellos ya conociendo del Señor, obviamente ya no resistían el ver cómo muchos se rendían ante esos dioses ajenos. Pero no era pelear en sus fuerzas, porque la Escritura dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestra lucha, es espiritual, es decir, ¿quieres ver vidas cambiadas? Ora. ¿Quieres ver vidas transformadas por el poder del Espíritu? Haz esa oración intercesora delante del Señor. Clama día y noche por los tuyos. Si tú lo haces, tú vas a ver que las rodillas de ellos se van a doblar un día ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tienes que persistir, tienes que aguantar firme. No importa lo que te hayan dicho, no importa que te hayan menospreciado, no importa que te hayan dejado solo, tú continúa adelante. Sigue firme en el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue firme en el Señor, no te sueltes de la mano de Dios. Tienes que continuar adelante, tienes que seguir fiel en los caminos del Señor. Ellos ya no resistían a esos malos. Y además de eso dice acá la palabra, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. Qué tremendo esto. Cuando la palabra me habla del apóstol, el apóstol es un misionero. Escúchame bien esto. Cuando yo veo la vida del apóstol Pablo, yo me encuentro en él y en los demás apóstoles que eran misioneros. ¿Qué hacían ellos? Iban de ciudad en ciudad llevando el evangelio. Pablo se quedaba durante determinado tiempo. Si queremos mirar a Éfeso, pues Pablo se quedó cerca de 2 años mientras preparó a Priscila y Aquila, que posiblemente fueron los pastores que quedaron allí
en la iglesia de Éfeso, los preparó, los formó, los enseñó en la palabra, pero ¿qué hizo Pablo después? Fue llevado por el Espíritu a otro lugar donde necesitaban escuchar el Evangelio. Es decir, que bíblicamente los apóstoles son misioneros. Tienen un don especial de parte del Señor y es que pueden ir estableciendo congregaciones en diferentes lugares. Por eso son denominados apóstoles. Pero esa apostolitis también sucedía en el tiempo de Éfeso, como sucede hoy en día. Muchos algún día fueron pastores y de la noche a la mañana ya no se les podía decir pastores, ahora eran los apóstoles. El apóstol es ese misionero. Todos los ministerios delante de Dios son de honra, porque es el Señor el que los ha entregado. No hay un ministerio más grande que el otro, porque si yo lo veo bíblicamente, todos hacemos parte de un mismo cuerpo. Y cuando la palabra nos deja ver ese cuerpo, nos deja enseñar y ver a la luz de la Escritura que todos los miembros del cuerpo son exactamente o igual de importantes. El pastor es importante, el apóstol es importante, el maestro, ¿cierto? Los ministerios que hay dentro de la iglesia, todos son igual de importantes. Eso es darle honor, darle honra a mi consiervo. Ninguno es más que el otro. Pero allí en Éfeso habían muchos que se decían ser apóstoles. Habían llegado sencillamente a llamarse a sí mismos. Y decían, yo soy el apóstol. Habían llegado allá a Éfeso, a la iglesia, y eso causaba fatiga a los creyentes. Pero aunque les causaba fatiga, como nos causa fatiga hoy a nosotros, eso no los dejaba desmayar. Antes les daba más fortaleza para seguir predicando el Evangelio. Si alguien pregunta y dice, ¿cómo es el llamado, pastor? ¿Se consigue en un seminario bíblico, en un instituto? ¿Alguien es pastor o es maestro porque hizo un seminario o un instituto bíblico? Yo quiero decirte que no. El llamado es celestial, viene de parte de Dios. Y cuando ese llamado se recibe, lo que sí te debo decir es que, claro, tú debes tener una preparación, pero el llamado viene de lo alto y sencillamente Dios respaldará ese llamado. Dios irá formando en esa persona lo que es, lo que Dios quiere obrar en él, lo que Dios quiere hacer en él. No nos podemos autonombrar. No podemos decir yo soy el gran apóstol, yo soy el gran pastor, yo soy el maestro, yo soy el evangelista. Es Dios el que da eso. Y efectivamente las personas que están a nuestro alrededor evidenciarán el llamado que el Señor ha hecho sobre nuestras vidas. En la palabra no dice que tú obtengas el título de pastor o del ministerio que tú tengas por haber hecho un curso, por haber hecho un seminario, por haber hecho un instituto. Hay sencillamente seminarios donde dan atribuciones y dicen graduados como apóstol. Bíblicamente eso no está. ¿Cómo fueron formados los apóstoles? Junto a Jesús. Y sencillamente fueron formados día tras día después de que el Señor ascendió a los cielos en el trabajo que ellos realizaban, y la gente evidenciaba y decían, estos son los seguidores de Jesucristo, porque lo que había en ellos era totalmente opuesto a lo que había en el pueblo. Tú debes ser sensible al llamado del Señor. No te puedes autonombrar, pero debes ser sensible y seguir lo que el Señor te ha dicho. Otra manera en la que se va a evidenciar tu llamado es que principalmente allí tu pastor en la congregación va a evidenciar el llamado que Dios está haciendo sobre tu vida. Él mismo te va a preparar, Él mismo va a orar por ti, Él mismo te va a presentar delante de la congregación para que haya evidencia del llamado que el Señor ha hecho sobre esta vida. Es decir, en el contexto de Éfeso, muchos se autonombraban entonces apóstoles. Querían ser más grandes que los mismos pastores, lo mismo que está sucediendo hoy en día. Y hemos sufrido fuerte esto dentro de la iglesia, donde de un momento a otro muchos empezaron a proclamar
apóstoles, dejando a un lado realmente el llamado que el Señor les había entregado a sus vidas, como si eso fuese algo que se adquiriese, como te digo, en un seminario o en un instituto. Pero ¿sabes qué es lo hermoso de la iglesia de Éfeso? Que el Señor dice: y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, los cristianos de Éfeso no dejaron pasar eso por alto, ellos mismos los probaron. Ellos mismos colocaron allí, dijeron: estos no son apóstoles. Habían pasado por una amarga prueba, por la nociva enseñanza que estos falsos maestros, que estos falsos apóstoles estaban entregando. Así como la iglesia hoy en día está viviendo esto, donde escuchamos a muchos hablar barbaridades que no están dentro de la escritura, donde colocan palabras en la boca de Dios que Dios nunca ha dicho. Y eso causa un dolor profundo, pero la iglesia los prueba. ¿Cómo los prueba? A la luz de la palabra. A la luz de la escritura se comprueba cuando hay un verdadero siervo del Señor. Cuando Dios realmente está tomando esa vida y la está usando. Y esa persona no está blasfemando, no está hablando injurias del Señor o herejías, como muchos sencillamente lo han llegado a decir en estos tiempos finales, porque esta es una evidencia de que estamos en los tiempos finales, los falsos apóstoles. Ahora, mira Hechos 20, verso 29. Hechos 20, verso 29. Mira lo que dice la escritura acá. Porque yo sé que después de mí, estaba hablando el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice la palabra? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es decir, que Pablo se iba a ir de Mileto y ya estaba anunciando que apenas él partiera iban a venir lobos rapaces. ¿Quiénes eran esos lobos rapaces? Esos falsos apóstoles. Eran esos falsos maestros. Y dice: vendrán y no perdonarán el rebaño, porque el único objetivo de esos falsos apóstoles es devorar al rebaño. No les importa el rebaño, el pastor está para cuidar el rebaño. Pero esos falsos apóstoles están para devorar, para dañar, para destruir el rebaño. Impresionante lo que el Señor nos enseña en esta hora. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 1, mira lo que dice la palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos?, preguntaba el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén y amén. Qué impresionante esto, mis amados. Porque Pablo le preguntaba a la iglesia: ¿ustedes necesitan una carta de recomendación para que comprueben que nosotros somos verdaderos hijos, siervos de Dios? Y él les responde y dice: es que nuestras cartas son ustedes. O sea, vidas cambiadas, vidas transformadas, vidas llenas del poder del Espíritu Santo. O sea, había un reflejo, un fruto de que efectivamente Pablo y los demás apóstoles estaban haciendo la tarea correcta delante de Dios. Lo único que tú debes hacer, lo único que yo estoy haciendo, es la tarea que Dios me ha impuesto. No es una tarea para ser reconocido, no es una tarea para ser admirado, no es una tarea para enriquecerme a costa del rebaño. Es una tarea en la cual yo sé el plan de Dios y cumplo el plan de Dios. Y el plan de Dios es que el evangelio se extienda, que muchos más le conozcan. O como en este estudio bíblico que nosotros estamos haciendo, que muchos más sean edificados en la palabra, para que tú que me estás escuchando puedas transmitir este mensaje a otros con claridad. Pero ten cuidado con esos falsos apóstoles. Ten cuidado con a quién escuchas. Pueden haber predicaciones muy bonitas. Y cuando yo estoy así,
en el internet, mirando allí por Facebook, que es por la plataforma que transmitimos, o por YouTube, tú encuentras diversidad de predicadores. Pero me encuentro con cantidad de hombres que hablan cosas tan hermosas, tan lindas, pero nunca tocan la palabra de Dios. ¿De qué sirve que hablen cosas tan lindas si la palabra de Dios no está? ¿De qué sirve que hablen cosas tan hermosas si la palabra del hombre nunca va a cambiar o transformar una vida? La palabra que realmente va a cambiar tu vida, mi vida, la de los tuyos, es la palabra del Dios viviente. Y esa es la palabra que tiene que ser predicada. Esa es la palabra, no otra. Entonces mira también segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5, lo que dice allí la escritura. Allí está hablando del carácter de los hombres en los postreros días. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿Y qué dice el Señor acá a través del apóstol Pablo? A estos evita. Y en los versos anteriores, pues tú te das cuenta, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sabes algo, hermano? Cuando en un comienzo yo leía este pasaje, yo decía, estos son los hombres del mundo. Pero qué triste que todo esto se vea dentro de la iglesia del Señor. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, impetuosos. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, no amarán a Dios realmente. Se amarán a sí mismos. El problema más grande que los seres humanos tenemos hoy en día es ese. Amarnos a nosotros mismos por encima del Señor. Ese es el problema grande que tiene el ser humano. Volviendo allí a Apocalipsis 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos si los has probado, ¿cierto? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Obvio, a la luz de la palabra, esos falsos apóstoles se iba a evidenciar lo que ellos realmente eran. Pero viene algo grave para la iglesia de Éfeso. Dice acá, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, ¿y qué? Y no has desmayado. Ese es el deseo de Dios. O sea, esta era una iglesia que había sufrido por causa del Evangelio, era por causa de Cristo. Pese a eso, soportaban, aguantaban firmemente, como lo hemos venido enseñando, y trabajaban arduamente. Y el Señor lo dice, por amor de mi nombre. O sea que el deseo de los creyentes de Éfeso sí eran que las almas viniesen a los pies de Cristo. Y dice, pese a todo lo que ha pasado, pese a la oposición que ustedes tienen, no han desmayado. Y por eso yo te decía en este momento, tú debes continuar adelante, tú debes seguir fielmente en el Evangelio, no puedes desmayar, tienes que seguir. Pero viene la reprensión, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí viene la falencia grave. O sea, ellos estaban trabajando tanto en la obra de Dios o en la obra del Señor que se habían olvidado sencillamente del Señor de la obra. Habían dejado el amor a Cristo a un lado. Pese a que estaban haciendo la obra, su comunión con Dios se había perdido. Su comunión con el Señor sencillamente se habían apartado de ese lugar íntimo, de ese lugar precioso donde el Señor los quería llevar. Obviamente no eran holgazanes, no esperaban a que otros hicieran la tarea, ellos estaban haciendo la tarea fielmente, pero poco a poco ese amor se fue enfriando. ¿Cómo puede llegar a suceder esto? La primera característica es esa, que la obra no se convierta en algo más importante que Dios mismo. Tú necesitas amar a Dios primero que la misma obra. Tener comunión con el Señor todos los días de tu vida, sin dejar uno solo de ellos, de orar, de clamar, de rendir tu corazón fielmente al Señor. O sea, tienes que estar postrado fielmente al Señor para que ese amor no se pierda.
Cuando pensamos en esto podemos pensar en el amor de un noviazgo, cuando se conoce esa pareja, se quiere compartir tiempo con esa pareja, se disfruta el hablar con esa persona, ¿cierto? Se disfruta sus historias, sus anécdotas, se comen un helado, no importa si no hay dinero, el hecho de caminar juntos es un deleite para ellos. Es lo que nosotros experimentamos cuando Cristo llega a nuestra vida. Todo nos asombra, todo nos vislumbra, queremos conocer más de Él, queremos conocer más de su palabra, queremos vivir para Él. Y después del noviazgo, ¿qué viene? El matrimonio. Y en el matrimonio, en la noche que hay, la luna de miel. Es la primera vez que esa pareja va a disfrutar íntimamente el uno del otro. Pero sencillamente el tiempo va transcurriendo y ese fuego, esa pasión, ese deseo que se sentía en algún momento se va apagando. No puedes dejar apagar la llama en tu corazón. El primer amor, cuando se habla del primer amor, muchos piensan que es esa experiencia que solamente se tuvo con el Señor cuando se conoció con Él. No, ese primer amor debe perdurar todos los días de nuestras vidas. El Señor nos va a enamorar todos los días, pero de ti depende que tú te dejes enamorar del Señor. Ese es el detalle. A veces el corazón del cristiano se vuelve duro. Ya no te sorprendes con nada. Ya el cántico que te hacía llorar, con el cual entrabas en la presencia de Dios, ya sencillamente ha dejado de estar. Ya no hay esa fuerza, ya no hay esa pasión. Los cristianos de Éfeso sencillamente se habían apartado de ese primer amor. Claro, todos estaban dentro de la obra, como muchos pueden estar dentro de la obra. Como tú puedes estar sirviendo en tu congregación, en la alabanza, en la predicación, como ujier, como servidor, como maestro de niños, tantas cosas que tú puedes estar haciendo. Pero si tú dejas apagar ese amor por Cristo, vas a perder. Y poco a poco eso se va a ir enfriando. El verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, hermano, sino en mantener ese mismo amor ardiente por Cristo todos los días de nuestra vida. Tienes que hacer que esa llama se encienda, y para que esa llama se encienda debes ir a la palabra, debes deleitarte en ella, debes estudiarla, debes orar, tener tiempos a solas con Dios. No te limites solamente a la oración que haces cuando vas a la congregación. Necesitas tiempos a solas con el Señor, donde Dios se glorifique en tu vida, donde Él te limpie, donde Él quite lo que no le sirve, donde Él saque nuestra duda, nuestra incredulidad, donde levante nuestras manos, porque muchas veces nos cansamos. Cuando has persistido y tú no ves resultados en muchas áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, claro, las manos se cansan. Pero si tú estás en intimidad constante con el Señor, Dios renovará tus fuerzas. Cuando hay un cristianismo que carece de amor hacia Cristo, mi hermano, se toma o se torna sin alma, un amor muerto. Si Cristo es lo más grande que yo tengo en mi vida, y si tú estás agradecido con el Señor, tú no lo puedes dejar de amar. No va a ser un primer amor. Tu primer amor va a ser todos los días de tu vida. Yo estoy enamorada de Cristo. Y lo puedo decir abiertamente. Lo amo con todo mi corazón. Soy un hombre que he cometido errores como cualquier ser humano sobre esta tierra. Pero nadie puede decir que yo no ame a Cristo Jesús. Lo amo con todo mi corazón. Quiero que ese amor crezca día tras día. Las pruebas me han llevado a ver su gloria, a ver su misericordia, a ver la manifestación de su poder. He visto a ese Dios que nunca me ha dejado solo. Y cuando en algún momento me he sentido solo, Él siempre ha estado ahí. Por eso me enamoro cada día más del Señor. Por eso le pido a Dios, no permitas
que la obra se convierta en un amor más fuerte que ese amor que yo debo sentir hacia ti, Señor. Es lo que necesitamos, iglesia. Necesitamos volver el corazón a Dios, enamorarnos de Dios, dejarnos atraer a Él con lazos de amor. Cuando yo leo allí en Cantar de los Cantares, el capítulo 5, que hace una reflexión directa, y quiero que vayas allí conmigo. Cantar de los Cantares. Y quiero que mires el capítulo 5. Allí nosotros vamos a observar cómo el Señor hace ese llamado a la iglesia. Pero la iglesia está desapercibida. A la iglesia no le importa que el Señor haya venido. Cantar de los Cantares 5, verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Este pasaje bíblico hace una referencia directa al momento del rapto, del arrebatamiento. La iglesia está diciendo, estoy durmiendo, pero estoy velando, aparentemente. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Mira esa descripción tan hermosa que el Señor da allí de la iglesia. ¿Cómo nos llama? Nos llama perfecta, hermana, amiga, paloma mía. Dice, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Mientras el Señor está llamando con amor, este personaje acá dice, es que ya me he desnudado, he quitado mis ropas, ¿cómo me voy a volver a vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? O sea, el amado, que es el Señor, está llamando. Y aquí encontramos una iglesia que dice, pero ¿cómo voy a salir a abrirle? ¿Se me van a ensuciar mis pies? Y aparentemente la iglesia velaba. Y aparentemente la iglesia amaba al Señor. Verso 4 dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. O sea, en la escena el Señor está llamando desde afuera, está llamando a la iglesia, le dice, ven, sal. O sea, es el momento en que el novio viene por la novia, pero la novia en un momento se resiste a encontrarse con el Señor, y ya cuando el Señor mete su mano, dice aquí la palabra, por la ventanilla, dice que el corazón de ésta se conmovió dentro de sí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Cuando ya finalmente se decide abrirle, dice que empezó a gotear mirra. La mirra es utilizada precisamente para los muertos. Es decir, que lo que estaba simbolizando acá la palabra es que la muerte había llegado. El amado la llamó, pero ella no quiso salir, y cuando tomó la decisión de hacerlo, ya la muerte había llegado. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió, porque ya el Señor había venido. Muchos dicen amar al Señor, muchos dicen esperarlo entre las nubes, pero hay muchos que no les importa que Él venga, les da lo mismo. Van a la iglesia, dicen ser cristianos, dicen tener al Señor en su corazón, pero no les importa realmente que Él venga. Muchos gotearán de sus manos mirra, porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Cuando ya sale, le llamó, mas no le respondió, ¿cierto? Lo busqué y no lo hallé, dice la Escritura. Lo llamé, no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Ese manto que el Señor había colocado. Y esos guardas simbolizan las huestes espirituales. Es decir, cuando el Señor venga entre las nubes, la iglesia partirá y el ámbito espiritual aquí en la tierra será desatado. Porque definitivamente el diablo empezará esa obra que ejecutará sobre la tierra, esa obra de engaño, esa obra de maldad. Y dice aquí, yo os conjuro, oh doncellas, verso 8, de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy, ¿qué?
enferma de amor. ¿De qué le servía? Si en el momento en que el Señor vino no fue capaz de salir, ¿de qué te sirve decir que tú eres cristiano, que amas a Dios y cuando el amado venga, tú no estás preparado para irte con Él? Debes volver a tu primer amor. Este pasaje es hermoso. En lo personal, Cantar de los Cantares 5, los versículos que acabamos de leer me parecen impactantes. Y es una descripción literal del arrebatamiento, de cómo el Señor vendrá, pero su iglesia, muchos, no estarán preparados y no se irán con Él. Le llamarán, pero Él no responderá. Le buscarán, pero no le hallarán. Impresionante, mi amada. Volviendo aquí a Apocalipsis 2. Entonces entendemos que el Señor les hace esa reprensión y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice acá la escritura en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero tienes... partamos ahí. En el verso 5 viene la exhortación del Señor. ¿Qué les está exhortando el Señor? Recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde cayeron, de su primer amor. ¿De dónde cayeron ellos? Del amor que aparentemente ellos tuvieron en algún instante de sus vidas en Cristo Jesús. Y el Señor les dice y les exhorta, vuelvan a ese amor. Y es la misma exhortación que Dios nos hace a todos nosotros. Y dice, y arrepiéntete. Es decir, que eso está fuera de la voluntad de Dios, que a Dios no le agrada eso. Si Él está llamando al arrepentimiento, es porque la iglesia necesita volver a enamorarse de Dios, volver a estar con Él. Él dice entonces, haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Esos días de amor, esos días de enamoramiento, donde querías escuchar la palabra, donde querías leerla, donde querías enseñarla. Si yo miro en este momento las personas que iniciaron ahorita a las 7 de la noche, vamos por un 40% de las personas que comenzaron. Porque se cansan, y se cansan físicamente en el sentido de ¿qué? De que no quieren recibir de Dios. Dios siempre está brindando su amor. Por eso el Señor exhorta a la iglesia, le dice, arrepiéntete, recuerda de dónde es que has caído. Vuelve a las primeras obras, vuelve a estudiar la palabra, vuelve a orar, vuelve a doblar tu rodilla, vuelve a buscarme. Estamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Solo queremos que Dios nos bendiga, solo queremos que Dios nos prospere, que nos dé un carro, una casa, un buen lugar donde vivir. Los pastores solamente quieren iglesias gigantes, ¿cierto? Con buenos salarios. ¿Dónde quedó el amor a Dios? ¿Dónde quedó el amor por las almas? ¿Dónde quedó el propósito de la cruz? ¿Dónde? Dios está haciendo una exhortación a que volvamos a Él, a que volvamos a buscarlo, a esos días. Yo quiero que tú lo recuerdes. ¿Cómo eran tus días cuando conociste al Señor? ¿Cuánto tiempo estabas en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo meditabas en la palabra del Señor? Ahora haces lo mismo, has menguado, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. ¿Qué está pasando sobre tu vida? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué todo esto ha cambiado? Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. La cosa era grave. O sea, la iglesia trabajaba, el Señor conocía su arduo trabajo, su paciencia, sus pruebas, pero el Señor dice, si ustedes no se arrepienten de esto, si ustedes no vuelven su corazón a mí, quitaré ese candelero, los quitaré de mi iglesia, porque no son dignos, porque para entrar a las bodas debemos estar vestidos de boda, y el único que nos puede llegar a vestir de boda es el Señor mismo. Cuando Él venga en el arrebatamiento, la iglesia será transformada, lo corruptible se vestirá de incorrupción, y allí en las nubes el Señor presentará al Padre una iglesia santa y sin mancha. Pero Él nos tiene que transformar.
La iglesia tiene que anhelarlo. La iglesia tiene que esperar su venida, arrepentirse de lo equivocado, de lo malo que tal vez hayamos hecho. Entonces, ahí está esa exhortación. Verso 6, y estamos terminando. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas. Y dice aquí la palabra, las cuales yo también aborrezco. Qué tremendo esto. Cuando se eligieron los servidores, allí en Hechos 6, quiero que vayas conmigo, Hechos 6, verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Esos hombres fueron elegidos para servir a las mesas. Aparece un nombre ahí que es Nicolás. Algunos llegan a decir, porque sinceramente no hay una referencia bíblica que nos diga exactamente quiénes eran los Nicolaitas. Pero lo que parece suceder es que muchos empezaron a seguir a este Nicolás de que habla Hechos capítulo 6, verso 5. Y empezaron a seguir una doctrina que no iba conforme a la voluntad del Señor. Podría ser otro Nicolás, no podría ser él. El hecho es que estos Nicolaitas habían introducido una doctrina que era contraria a la doctrina del Señor. Esos eran los Nicolaitas. Y el Señor dice, pues obvio, yo también aborrezco a los Nicolaitas. ¿Qué había hecho la iglesia de Éfeso? Los había aborrecido, no los habían recibido. Ellos sabían que la doctrina que traían era totalmente equivocada. Hoy en nuestro ámbito pueden haber muchos Nicolaitas, puede haber mucha gente que trae doctrinas extrañas. Por eso vuelvo y te repito, mi amado, tú tienes que saber a quién escuchas. Cuando tú encuentres un varón de Dios que te habla la palabra del Señor, escúchalo a él. Cuando tú encuentres a hombres y a mujeres que te hablan tantas cosas que no son, deséchalos totalmente. No puedes recibir de lo sagrado y de lo inmundo. Tienes que recibir de lo que Dios quiere. Tenemos que probar a los apóstoles, como la palabra nos lo dice acá, pasar el examen, que ellos realmente muestren si su fe está en Cristo, hacia dónde va esa fe, qué quieren a través de esa fe, qué quieren con el hecho de predicar el evangelio. Pero no podemos aceptar doctrinas que no provengan del corazón del Señor. ¿Qué pasó en la iglesia de Galacia? ¿Sí? Pablo en algún momento les da la palabra, lo recibieron con gozo, pero después Pablo les está exhortando y les está diciendo que nos estorbó. O sea, ellos venían caminando bien, pero empezaron a llegar falsos profetas, falsos maestros, y les estorbaron en ese camino en el que venían, así como hay muchos que han sido estorbados en su verdadera fe en Cristo y tristemente se han apartado del camino del Señor. Finalmente el Señor dice acá, verso 7, y aquí viene la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué promesa tan poderosa! Esto está haciendo referencia a Génesis 2:9. Quiero que lo mires allí conmigo. Y ahí ya vamos a terminar. Génesis 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, que dice ahí la palabra, el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces aquí la palabra misma nos comprueba que ese árbol de la vida está en medio del Edén, en medio del paraíso de Dios. Y el Señor, ¿cuál es la promesa que está haciendo? Que si yo vuelvo a ese primer amor, que si permanezco firme en él, sin aceptar cosas extrañas, doctrinas extrañas, buscándolo a él, haciendo la obra porque hay que hacerla, Dios da la promesa que si llego hasta el final y venzo, él me dará a comer del árbol de la vida. Eso es una figura de la vida eterna. O sea, él está diciendo, persevera, persiste, no desmayes, yo voy a estar contigo.
pero tienes que arrepentirte de lo malo, tienes que volver a ese primer amor, tienes que volver a enamorarte de mí, a buscarme en el lugar íntimo, en el lugar secreto, a escudriñar mi palabra. Y ahí el Señor promete que heredarás la vida eterna. No es por tus obras, es por la fe en Cristo, pero tu fe te llevará a todo lo que te estoy diciendo que está escrito acá dentro de la palabra de Dios. Impactante, ¿cierto, mis amados? Lo que el Señor nos ha dicho. Porque Él dice allá en el verso 7, la primera parte, pues el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tú tienes oído y un oído sensible a Dios, es tiempo de volver tu corazón al Señor. Es tiempo de volver al primer amor. Y el primer amor, como te lo decía, debe ser todos los días de tu vida. Ama a Cristo con todas las fuerzas de tu corazón. No te rindas a otros dioses. Porque en el contexto de Éfeso vemos qué idolatría tan grande había, qué paganismo, cómo habían levantado ese altar a la diosa Diana, y sencillamente los pueblos de la tierra, porque la palabra lo dejaba ver allí en Hechos de los Apóstoles, era un negocio que ellos tenían, y donde eso dejase de estar, el negocio se les iba a venir abajo. No lo digo yo, lo dice la preciosa palabra de Dios. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por todos los que han aprendido de tu palabra en esta hora. Tú nos has hablado, tú nos has ministrado, Señor, y queremos darte gracias por tu amor. Tú nos exhortas en esta noche a volver a ese primer amor, Dios. Vuelve nuestros corazones a ti y permítenos caminar contigo todos los días de nuestras vidas, esperando que tú vuelvas por nosotros entre las nubes, creyendo que pronto estaremos contigo. Vístenos de bodas, Señor, para esas bodas del Cordero, para estar contigo para siempre, Señor. A ti te doy la gloria, te doy la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. No lo sé tú, hermano, pero yo he sido muy bendecido en esta noche a través de esta enseñanza que el Señor nos ha entregado. No olvides que si quieres recibir a través de tu Messenger o tu correo electrónico, también te puedo enviar, ¿sí? La hoja donde sencillamente están las 7 iglesias de lo que vamos a empezar a tratar, y como te lo decía, el destinatario, la aprobación, ¿cierto? La reprensión de Dios, la exhortación, como lo analizamos en esta carta. Cada una de las cartas a las iglesias las vamos a trabajar de esta manera. Así que envíame un mensaje y con mucho gusto lo enviaré a tu Messenger, o si quieres a tu correo electrónico, para que tú lo puedas imprimir y cada viernes, cuando estemos analizando iglesia por iglesia, tú ya tengas una idea más clara de lo que vamos a hablar. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga grande y poderosamente. Mañana en la mañana no tendremos transmisión, hermano. Entonces nos veremos el próximo domingo, 10 de la mañana, en nuestro servicio en vivo. Te mando un fuerte abrazo, que el Señor te guarde y te bendiga, y ama a Dios con todo tu corazón, porque Él te ama con todo su corazón. Dios te bendiga grandemente.